Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Es un gran placer poderme dirigir a ustedes nuevamente. Hoy quiero hablar de un tema de gran actualidad que se ve en los medios noticiosos a nivel mundial. He escuchado a través de muchos medios noticiosos y de análisis noticiosos que hablan sobre el conflicto de Rusia con Ucrania. Y entre ellos incluso el presidente de los Estados Unidos y líderes de la OTAN que han descartado las peticiones del presidente de Ucrania de ayudar a Ucrania con el envío de casas a ese país y de crear una exclusión aérea en los cielos de Ucrania, con la excusa que eso podría desatar una tercera guerra mundial nuclear. Realmente los hombres pueden decir lo que quieran, pero Dios Todopoderoso desde muchos siglos ha dictaminado que las cosas se harán como Él las ha planeado. Dios establece a través de su palabra que no habrá una guerra entre Estados Unidos y Rusia derivado de este conflicto. Durante varias décadas se ha cernido sobre el mundo en mayor o menor grado la amenaza de una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Algunas personas que se consideran expertos en profecía aseguran que el capítulo 38 de Ezequiel predice una guerra en la cual están involucrados Rusia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Estas personas han reconocido el hecho de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y las democracias del noreste europeo son los descendientes de lo que se conoce las 10 tribus perdidas y constituyen la Israel moderna. Entonces los expertos concluyen que Ezequiel 38 es una profecía sobre una futura invasión militar rusa al continente norteamericano. Sin embargo, esto no es lo que indica la profecía. Lo que predice el capítulo 38 de Ezequiel es algo verdaderamente sorprendente. Veamos ahora el orden cronológico de la profecía. Para entender la época, el lugar y los hechos de esta profecía de Ezequiel, debemos empezar desde el principio del libro que lleva su nombre y leerlo en su totalidad. Cuando hacemos esto encontramos un orden cronológico a lo largo del libro. Démosles una breve ojeada. Por favor, tomen sus Biblias y pasemos a Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Eterno. Es importante notar que estos versículos que encontramos aquí en Ezequiel, él se encuentra entre los prisioneros judíos que habían sido llevados en el destierro de Judá al río Quebar. Ezequiel empezó a recibir las visiones de esta profecía en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Es una profecía. Ezequiel estaba viendo cosas que habrían de suceder en el futuro. Es preciso tener en cuenta que la profecía fue inspirada y escrita después de haberse iniciado la deportación de Judá. Hacía aproximadamente 130 años que la casa de Israel había sido llevada cautiva a Siria. La vanguardia de la casa de Israel había empezado a poblar las islas británicas ante las visiones y los escritos de Ezequiel. Sin embargo,
Ezequiel es un profeta para la casa de Israel, la cual no debe confundirse con el moderno estado de Israel, pues los judíos son descendientes de la antigua nación de Judá, la cual en este contexto ha de entenderse como la casa de Judá, no la casa de Israel. Su profecía se refiere al futuro, no a la deportación de la casa de Israel, que habría tenido lugar 130 años antes de que Ezequiel escribiera. Recuerden esto muy bien. El mensaje de Ezequiel constituye una profecía para el futuro y se dirige primordialmente a la casa de Israel. Veamos eso en varios capítulos. Pasemos al capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de Ezequiel. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pasemos al siguiente capítulo, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Saltando a los versículos 4 al 7, dice: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Bajando al versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En el capítulo 3, versículo 17, vemos que Dios pone a Ezequiel por atalaya a la casa de Israel. Claramente vemos que es un mensaje para Israel, no para Judá. Notemos que al principio del capítulo 3, después de que el profeta se come el rollo, es decir, después de recibir el mensaje profético, debe ir a hablar a la casa de Israel, no a los judíos entre los cuales él habita. Como ya leímos, Ezequiel se encuentra entre los cautivos de Judá. Sin embargo, Dios le dice en el versículo 4: ve y entra a la casa de Israel. Es importante que hagamos una breve pausa aquí para explicar que las 12 tribus se habían dividido muchos años antes en 2 naciones. Las 10 tribus formaron la casa de Israel, mientras que Judá, Benjamín y Leví integraron la casa de Judá. Estos últimos eran los únicos que se conocían como judíos. Para aquellos que no están enterados de esta distinción, lo cual constituye una verdadera clave para la comprensión de la profecía de la Biblia, les recomiendo leer un libro producido por la antigua Iglesia de Dios Universal titulado La llave maestra de la profecía. Los judíos de hoy son descendientes de la casa de Judá, pero la población anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña constituye las tribus de Manasés y Efraín, herederas del derecho de primogenitura y principales entre las 10 tribus de la casa de Israel. El mensaje de Ezequiel es para nuestros días. Se trata entonces en gran parte de un mensaje
para Estados Unidos y Gran Bretaña. Vayamos al capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 y 2. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti. Y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Vemos que Dios le ordena al profeta que coloque delante de sí un ladrillo y que diseñase sobre él la ciudad de Jerusalén y ponga sitio alrededor de ella. La guerra que aquí se representa es contra Jerusalén, capital de Judá. Sigamos leyendo, versículo 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ahora, este versículo es una señal para la casa de Israel. Luego se da la clave para entender que un día representa un año en el cálculo de tiempo de la profecía. Pasemos ahora al capítulo 5, versículo 4. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Aquí encontramos la advertencia de Dios a Israel. Se trata aquí de la vívida descripción de una destrucción futura que vendrá sobre la casa de Israel. El mensaje no fue dirigido a Judá, que ya había sido conquistada por Nabucodonosor, sino a Israel, la nación compuesta de 10 tribus que había sido llevada en cautiverio 130 años antes. Pero la advertencia no se refiere a la deportación que había tenido lugar antes, sino que dice: de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Es una profecía que se refiere a una destrucción y a un cautiverio futuro. Desde que se escribieron las palabras de esta profecía, la casa de Israel aún no ha sufrido la destrucción y el cautiverio profetizado. Por consiguiente, es algo que ocurrirá en el futuro, en nuestros días. Es una advertencia para el pueblo británico y para el norteamericano en nuestra época. Israel será deportada en el futuro. El libro de Ezequiel da más detalles acerca de esta grave advertencia. Sigamos leyendo en el capítulo 5, versículo 12. Una tercera parte de ti, aquí se refiere a Estados Unidos y Gran Bretaña, morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. En cautiverio serán desterrados y esparcidos por el mundo. Continuemos. Y tras ellos desvainaré espada. Llegamos al capítulo 6, versículos 3, 5 al 7. Así ha dicho el Eterno: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada. Una invasión militar es lo que se refiere aquí. Y destruiré vuestros lugares altos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. O sea, son los bombardeos nucleares. Y sabréis que yo soy el Eterno. La escena de la visión tiene lugar en la región montañosa del antiguo Israel, en el Medio Oriente.
pero el mensaje para los Estados Unidos y Gran Bretaña en la actualidad. Siguiendo el versículo 8. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Solo un pequeño remanente escapará y no perecerá. Veamos cómo se describe esto en Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, volviendo aquí al libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 11. Así ha dicho el Eterno Señor: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Vemos aquí que no se trata de Judá. Continuemos. Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Noten que se refiere al futuro. O sea que no se trata del cautiverio que había tenido lugar 130 años antes. Esto es un acontecimiento futuro. Esto o este no es un mensaje popular. Casi todos los predicadores y los estudiosos de la profecía niegan unánimemente este mensaje de advertencia para aplicarlo a una época o a un pueblo diferente. Sin embargo, la advertencia de Dios es infalible. Ustedes harán bien en prestar atención. La época en que estas profecías han de cumplirse es de suma importancia. Sigamos leyendo en el siguiente capítulo, capítulo 7, versículo 17. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Ahora vemos un contexto de esto en el libro de Isaías, capítulo 13, versículos 6 y 8. Vayamos allá. Isaías, capítulo 13, versículos 6 al 8. Aullad, porque cerca está el día del Eterno. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror. Es evidente que esto ocurrirá en el día del Señor, el cual tendrá lugar en un futuro ya muy cercano. Volvamos al libro de Ezequiel, capítulo 7 y versículo 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Eterno. Comparemos esta escritura con Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Vayamos allá. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Cercano está el día grande del Eterno, día de ira aquel día, y atribularé a los hombres. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Eterno. Ambos textos hablan del mismo momento, el cual está muy cercano a los que viven en esta generación. Continuando en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 24. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote,
y de los ancianos el consejo. Cuando esto ocurra, la gente clamará pidiendo un verdadero profeta o ministro del eterno Dios. Pero será demasiado tarde, porque entonces sucederá lo que habló el profeta Amós. Vayamos allá, por favor. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Eterno el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Sí, hermanos, habrá hambre de oír la palabra de Dios. La predicación del verdadero evangelio habrá terminado. Pasemos ahora al capítulo 11 de Ezequiel, comenzando en el versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu del Eterno, y me dijo: di, así ha dicho el Eterno, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Esto es un mensaje dirigido a la casa de Israel. Saltando más abajo a los versículos 8 al 11. Espada traeré sobre vosotros, dice el Eterno el Señor, y os sacaré de en medio de ella, de la ciudad, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis. ¿Cuándo acontecerá? Ciertamente después de que Ezequiel lo escribió. Y aún no ha sucedido. Pero Dios dice que va a ocurrir. Pasando al capítulo 12, el versículo 11. Diles: yo soy vuestra señal como yo hice. Así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Está claramente expresado que serán llevados cautivos. Es algo que aún está por suceder y vendrá sobre la casa de Israel, no sobre Judá. Siguiendo en el versículo 15. Y sabrán que yo soy el Eterno, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. La expresión sabrán que yo soy el Eterno se usa repetidas veces a lo largo del libro de Ezequiel. Se refiere siempre al momento de la segunda venida de Jesucristo y al regreso de todas las tribus de Israel a su tierra de origen. Muchas profecías muestran que Israel estará dispersa y en el destierro a la venida de Cristo, quien la restituirá a aquella tierra. Israel no creerá esto. Pasemos al capítulo 13, versículos 2 al 5. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas. Oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Eterno. Aquí está hablando del ya cercano día del Señor, no de un acontecimiento del pasado. Es más adelante. Saltando abajo en el versículo 10, declara: engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Estas naciones, Estados Unidos y Gran Bretaña,
no fueron escogidas para recibir favores especiales, sino para prestar un servicio y vivir una vida recta. Y en ambas cosas han fracasado. Vez tras vez, la antigua nación de Israel desobedeció a Dios, se apartó de sus leyes y sus caminos y adoptó costumbres paganas. Esto mismo han hecho en la actualidad. Se han engañado a ellos mismos y a sus costumbres paganas las llaman cristianas. Entonces fueron invadidos y conquistados. ¿Ha cambiado Dios? Ezequiel enumera los pecados de estas naciones, sus costumbres, que aunque ellos les parecen correctas, son contrarias a las leyes de Dios y son una abominación a sus ojos. En el capítulo 8 se mencionan algunos de estos pecados. Pasando al capítulo 22 de Ezequiel, versículos 8, 12 y 15, Dios dice: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice el Eterno el Señor. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Veamos y eso y vayamos a Levítico capítulo 11, versículo 26. Todo animal de pezuña, pero no tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Hoy en día, la gente no cree que estas cosas tengan importancia. Ezequiel dice que los predicadores han engañado y descarriado al pueblo. Han tolerado todo esto. De manera que el pueblo ha perdido la verdad auténtica de Dios. Al llegar a ese punto, Ezequiel hace una discreción del capítulo 25 al 32 para profetizar contra diferentes naciones gentiles que han estado en contacto directo con Israel. Ahora pasemos al capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El profeta Ezequiel se dirige una vez más a la casa de Israel. Aquí Ezequiel es puesto una vez más como atalaya para advertir a Israel, a Estados Unidos y Gran Bretaña hoy, cuando la profetizada espada extranjera está a punto de ser desvainada contra ellos. Ezequiel escribió el mensaje, pero nos toca a nosotros, a quienes Dios lo ha revelado hoy, el proclamarlo y anunciarlo en todo el mundo. Que Dios nos ayude a ser fieles en esta misión trascendental. En el capítulo 34 hay una profecía contra los dirigentes religiosos de estos pueblos. Se han apacentado a sí mismos y no a los rebaños. Para ganar sus salarios han predicado lo que la gente quiere oír. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El Eterno inspira al profeta Ezequiel para que presente la solución. Volvamos nuevamente al libro de Ezequiel, esta vez al capítulo 34, versículos 10 al 11. Ezequiel 34, versículos 10 al 11. Así ha dicho el Eterno el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Eterno el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. O sea, el día del Señor que aún está por venir. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré. ¿Cómo? Con alimento espiritual. Continuando, en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Jesucristo mismo, puesto que Él es el Eterno, vendrá y rescatará a estos pueblos, no solo del cautiverio y la dispersión, sino de las falsas enseñanzas babilónicas que les han sido inculcadas bajo el rótulo del cristianismo tradicional. Jesucristo extenderá su brazo por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo Israel, como dice en Isaías 11:11. La ceguera espiritual será quitada y todo Israel será salvo. Pasemos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El reino de Dios será establecido. Los hombres estarán hartos de sus propios caminos y buscarán los caminos de Dios, cuya ley saldrá de Sión, como dice en Miqueas 4, 2 al 3. Y las naciones hallarán la paz. Volvamos al libro de Ezequiel, esta vez al capítulo 36, versículos 1, 4, 8 y 10 al 11. Ezequiel 36, versículo 1. Profetiza a los montes de Israel. Versículo 4. Así ha dicho el Eterno el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas. Bajando al 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Versículo 10. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado. Sí, se describe el regreso de la casa de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, a su tierra. No como quien posee riquezas y prosperidad, no como un pueblo esclavo y cautivo, disperso entre las naciones del mundo,
Todas las profecías que describen el rescate y el regreso de Cristo nos presentan el mismo cuadro profético. ¿Por qué cerrar los ojos a la verdad? Israel y Judá se unirán. En la primera parte del capítulo 37 se encuentra la descripción del valle de los huesos secos, lo cual representa a todo el pueblo de Israel como nación. Después del exilio, la dispersión y la esclavitud. Representa además una resurrección literal de los muertos, a los cuales una vez vivificados les será revelada la verdad. Esto es el conocimiento espiritual. Cumplido esto, se convertirán, recibirán el Espíritu de Dios y serán salvos. La ilustración de las dos varas o palos que empieza en el versículo 16 representa la reunificación de las casas nacionales de Israel y Judá a la segunda venida de Cristo. Leamos Ezequiel 37, versículos 21 al 23 y luego 25 y 26. Así ha dicho el Eterno Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de las islas británicas y de Norteamérica, no de en medio de la riqueza y la abundancia, por haber salido vencedores después de una guerra mundial, sino de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Esto se refiere al nuevo pacto. Observen ahora el orden de los acontecimientos. El profeta nos ha descrito los pecados de su pueblo y luego las consecuencias, a saber, la invasión, el cautiverio y la dispersión. Después, la venida de Cristo como libertador para restaurar a Israel. El libro de Ezequiel nos describe ahora la época en que Israel y Judá se convertirán de nuevo en una sola nación, después de haber sido rescatadas del cautiverio y la dispersión, habiendo sido conducidas de nuevo a su tierra. Para ese entonces, Israel habrá ganado prosperidad de nuevo porque habrá aprendido su lección. Vivirá acorde con los caminos y las leyes de Dios, disfrutando de inmensas bendiciones, tanto físicas como espirituales. Y ahora llegamos al capítulo 38. Aquí encontramos a Israel como una nación rescatada de la espada, como dice la Nueva Biblia Española. Encontramos a un pueblo que disfruta de sosiego, que vive seguro y que no está preparado para la guerra, que habita sin muros y no tiene cerrojos ni puertas, versículo 11, en tierras desiertas ya pobladas, versículo 12. Las tierras de Israel serán pobladas una vez más por un pueblo a quien le ha sido restituida una gran prosperidad material, que se hace de ganado y posesiones, que mora la parte central de la tierra. Esta profecía no describe el territorio actual de las Islas Británicas o de los Estados Unidos.
sino que se refiere a la tierra prometida, donde las 12 tribus de Israel habrán sido conducidas después del cautiverio, la dispersión y la esclavitud, recogida de entre las naciones donde habían sido dispersadas, y una vez más disfrutando de riqueza y prosperidad. Esta profecía tendrá cumplimiento después, no antes, sino después de la segunda venida de Cristo, de que el gran libertador haya rescatado a este pueblo y lo haya hecho regresar a la tierra de Israel. De igual manera, será después de que Israel y Judá hayan sido reunidas en una sola nación. Ciertamente de aquí a muchos días, al cabo de muchos años, versículo 8. Esta batalla no tendrá lugar en Gran Bretaña o en Estados Unidos, sino en la tierra prometida. Versículo 8 del capítulo 38 de Ezequiel, de la versión Nueva Biblia Española. Dice: invadirás una nación rescatada de la espada, reunida de muchos países en los montes de Israel, que fueron yerno perenne. La expresión los montes de Israel es usada en todo el libro de Ezequiel para referirse a la tierra montañosa del antiguo Israel. En aquel entonces, Israel poseerá tantas riquezas que Gog y sus aliados vendrán, versículo 13, para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Esto va a ser un desafío al gobierno de Cristo. El hecho de que esta invasión ocurrirá después de la venida de Cristo, a primera vista puede parecer absurdo para muchos, pero se debe a que estamos acostumbrados a asumir cosas que no son verdad. Suponemos ciegamente que cuando Cristo venga no habrá ninguna oposición. Nos parece que todo el mundo y sus potestades se someterán mansa e inmediatamente a Jesucristo y su poder. Sin embargo, esto no es cierto. Algunas naciones se someterán únicamente cuando sean forzadas a doblegarse. La restauración final del Imperio Romano será conquistada y subyugada en lo que se llama erróneamente la batalla del Armagedón. Pero las naciones densamente pobladas del continente euroasiático, con las cuales el Dios Todopoderoso hasta ese momento no habrá lidiado, aún tendrán que ser sometidas. Veamos la identidad de Gog. Gog en la tierra de Magog corresponde a las vastas regiones de lo que era la Unión Soviética en el norte euroasiático, el cual se extiende desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Mesed es Moscú, Tubal es Tobolsk. ¿Quiénes son los aliados que vendrán con ellos en esta batalla futura? Gomer, Togarma, Magog, Mesed, Tubal, los cuales están identificados en Génesis 10:2 como hijos de Jafet, padre de los euroasiáticos. Cus y Fut son descendientes de Can, Ezequiel 38:5 y Génesis 10:6. La profecía del capítulo 38 de Ezequiel indica entonces quien hará marchar a los ejércitos euroasiáticos en una invasión gigantesca sobre Israel. Las 10 tribus reunidas con Judá, según lo expliqué antes. Cuando Dios empiece a gobernar el mundo por medio de Cristo y restituya a su pueblo gran prosperidad en la tierra de Israel, veamos el versículo 12 del capítulo 38 de Ezequiel. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, el centro mismo de la superficie del globo. Esta gran unión de las naciones
euroasiáticas, se valdrá de su poderosa fuerza aérea. Intercalaremos el versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad por el aire. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Habrá tantos aviones que ocultarán el sol como un enorme nubarrón oscuro. El fin de la conquista mundial. La nación de Israel no estará armada ni preparada. Continuemos con los versículos 14 y 16. Así ha dicho el Eterno el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, al norte del antiguo Israel. Tú, muchos pueblos, o sea, los aliados, contigo gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan. He ahí el propósito. Cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Pero los israelitas no tendrán que pelear. Para entonces habrán aprendido que Dios pelea por ellos. Siguiendo en el versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dijo el Eterno Señor, subirá mi ira y mi enojo. Todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Esto ocurrirá después de la venida de Cristo. Continuando con el siguiente versículo. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Eterno Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Eterno. En el capítulo 39 se describe con más detalles el resultado de esta gran batalla, en la cual Cristo, con gran poder sobrenatural, hará morir a más del 80% de estos ejércitos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Veamos la respuesta, capítulo 39, versículos 25 al 28. Por tanto, así ha dicho el Eterno Señor: ahora volveré a la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con la que prevaricaron contra mí, cuando habitan en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Eterno su Dios. Cristo, en su segunda venida, recogerá a la casa de Israel, principalmente Gran Bretaña y los Estados Unidos, de entre las tierras de sus enemigos, y no de sus propias tierras, donde ahora tienen riqueza y poder. Para entonces habrán sido castigados, habrán aprendido su lección y vivirán según las leyes de Dios. Versículo 29. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno Señor. Finalmente, el capítulo 40 del libro de Ezequiel revela la teocracia ideal, es decir, el nuevo orden de Dios, su gobierno divino sobre la tierra, junto con las instituciones y formas permanentes que expresan la relación ideal entre Dios y el hombre. Nuestra labor en la continuación de la Iglesia de Dios ahora consiste en advertir a todos los pueblos de la tierra sobre la crisis mundial que se aproxima. Hemos de alzar la voz y advertirles que salgan de Babilonia, como dice en Apocalipsis 18:4. De modo que aquellos que escuchen
puedan hallar a Dios en esta era y quedar bajo su divina protección, como dice el Salmo 91. Quien sinceramente se convierta al camino de Dios estará siendo preparado para convertirse en rey o en maestro cuando Jesucristo regrese a establecer su glorioso reino. Pasemos a una última escritura. Vayamos por favor a Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tenga oídos, que oiga. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.